Bueno, jóvenes, les doy las buenas tardes nuevamente. Esta tarde contamos con la presencia de la profesora Mónica Montes Betancourt. La profesora Mónica ha sido, vamos a decir, muy amable en concederme este espacio para disertar un poco sobre 100 años de soledad. Ya nos conocemos desde hace unas semanas en una cooperación académica que ha venido llevando ella en su universidad, en la Universidad de La Sabana. Entonces, pues surgió esta oportunidad que viene muy a tono con el desarrollo de nuestra literatura latinoamericana 4. Estamos ahorita finalizando el boom y hemos denominado esta semana y la semana anterior el tránsito hacia el post-boom. Entonces, el diálogo en el caso de los estudiantes que están cursando literatura latinoamericana 4 conmigo en este momento es pues de lo más acertado. Sin embargo, también veo estudiantes que han cursado conmigo la materia anteriormente, que son bienvenidos para reactualizar esa visión que tuvieron en su momento. Veo estudiantes, exalumnos de otros espacios, a quien también les doy la bienvenida y con quienes también he compartido la lectura de este clásico, pero en esta oportunidad, pues de manos de la profesora Mónica, que es una autoridad, considero, en el tema, vamos a tener una aproximación un tanto distinta. Les presento a la profesora Mónica. La profesora Mónica es doctora en Filología Hispánica por la Universidad de Navarra. Es además magíster en Literatura de la Pontificia Universidad Javeriana, profesora de planta en la Facultad de Filosofía y Ciencias Humanas de la Universidad de La Sabana en Bogotá. La profesora Mónica tiene como campo de investigación la literatura hispanoamericana contemporánea, debates del siglo XIX sobre la lengua y su relación con el concepto de identidad, literatura argentina del siglo XX, literatura colombiana contemporánea, relaciones, espacio, literatura, códigos apocalípticos en la literatura. La profesora tiene en su haber una extensa cantidad de participaciones en congresos, publicaciones arbitradas y algunos textos pues referentes a estos campos de investigación. Eh, por lo tanto, confiamos en que el aporte que pueda hacer hoy en esta visión de este clásico sea enriquecedor para nuestra dinámica de clase. Mónica, le presento a mis estudiantes de literatura latinoamericana, la mayoría entre quinto y octavo semestre del pregrado de la Escuela de Letras de la Universidad Católica Andrés Bello. Algunos de los que han sido exalumnos míos, tengo exalumnos de cursantes de carreras de ingeniería de la Universidad Simón Bolívar, física, veo algunos, otros son tesistas también de la Escuela de Letras en su mayoría. Tenemos la presencia de la profesora Vanessa Ardila, que también es profesora de nuestra Escuela de Letras en la materia Latín 1 y 2. Entonces, pues por ahora, profesora Mónica, esta audiencia es completamente suya. Los comentarios, jóvenes, por el chat, cualquier duda que le quieran, que la profesora Mónica responda, con mucho gusto ella la hará al final de su sesión. O no sé si, Mónica, piensas hacer un poco dialogada la intervención. La verdad, yo prefiero las sesiones dialogadas porque Ok. considero que lo que interesa es justo que los estudiantes tengan toda la participación en este espacio que hemos logrado contra viento y marea llevar adelante. Yo les comento que estoy conectada con mi celular desde el computador, no lo logré, con lo cual aquí pueden advertir cuánto de apocalíptico hay en este conversatorio, que contra las dificultades de los tiempos, de las conexiones y demás, nos permite conversar. Y resulta que lo más importante en una clase para estudiantes es hablar con los estudiantes. Así que, perdónenme un momento, me están tocando la puerta, algo urgente típico de casa en días de pandemia.
en que convivimos como mamás, esposas, jefes de casa, jefes de departamento, profesoras, pero me interesa profundamente poder conocer a tus estudiantes, Lorena. Dame 2 segundos, por favor. Perfecto. Bueno, jóvenes, mientras la profesora Mónica llega, pues ya la escucharon. La intención es que sea un diálogo. Ustedes han estado leyendo durante varias semanas este texto, hemos discutido sobre el texto, hemos de alguna manera ahondado en algunas aristas del texto. Sin embargo, bueno, ustedes ya han visto la lectura en otra oportunidad, entonces siéntanse libres para plantear cualquier inquietud, duda, comentario. Si quieren usar el chat, háganlo. Cuando vayan a utilizar el micrófono, si lo van a utilizar, por favor, prendan la cámara para que la profesora Mónica pues, pueda verles. Y pues nada, esperemos que la actividad la aprovechen ustedes al máximo, como se los he dicho. Y bienvenida, Mónica, a los espacios de la Universidad Católica. Bueno, empezaré por decir que es una fortuna poder estar con ustedes. No saben cuánto admiro al pueblo venezolano, cuánto me hermano con ustedes también y cuánto me representa poder hablarles de un autor de esos que cuando hablan del mítico Macondo no solo están hablando de Macondo, están hablando de lo que somos como latinoamericanos. Están hablando de nuestros dolores, de nuestra soledad, de nuestra circularidad, de nuestros errores comunes, repetitivos. Y bueno, soy muy sensible. Me emociona por eso poder hablar con ustedes. Me gustaría un poco conocerlos, saber la expectativa garciamarquiana que tienen y desde ahí dar inicio a esta sesión. Así que adelante, estudiantes, esto es de ustedes. Perfecto. Y todo es de ustedes. Gracias, Mónica. A ver, ¿quién quiere compartir un poco qué esperan de la clase? Paola, Bárbara, Nicolás, cualquiera puede tomar la palabra. Buenas tardes, profe. Gracias, Paola. Buenas tardes. Bueno, ¿Te llamas principalmente cómo? Paola Rojas. Hola, Paola, ¿cómo estás? Qué gusto conocerte. Igualmente. Bueno, la expectativa que tengo para lo que va a ser esta clase es, como ya mencionaba la profesora Lorena, una perspectiva distinta de lo que, bueno, consideramos nosotros que es 100 años de soledad, ya que nunca va a ser igual la mirada que tiene, bueno, una persona nativa que tiene mejor conocimiento de la historia de Colombia, de su contexto social, o sea, igual que, bueno, como nosotros con nuestras propias obras, sucede lo mismo, o sea, siempre hay una apreciación como más personal, más íntima. Entonces, bueno, o sea, Pues muchísimas lo que más me gracias. interesa es esa visión. Pues muchísimas gracias. Yo espero responder a tu expectativa. Bueno, y además tejer una comunicación directa con ustedes, que es de alguna manera lo que nos salva en tiempos tan complejos como estos, ¿no? ¿Alguien más que quiera comentar? Adelante, bienvenido. Aloha, ¿qué tal, profe? ¿Se me escucha? Sí, Luis. Claro que sí. Fuerte y nítido se te oye. ¿Aló? Te Te escuchamos. ¿Se me oigo muy escucha? bien. Muy bien, muy nítido. Ah, gracias. ¿Qué tal? Hola, Lorena, ¿cómo estás? Hola, Luis. Hola, profe Mónica, un placer. Soy Luis Fernando. Yo ya cursé clase con la profe Lorena. Encantado de estar en esta clase magistral, digámosle así. Yo tenía muchas expectativas porque, bueno, para mí 100 años de soledad es una obra capital de lo más grande que se ha escrito en la literatura, por lo menos en idioma castellano, ahí junto con El Quijote y con de repente otras obras también de autores latinoamericanos, Bolaño, algunas, ¿qué te puedo decir? Y me gustaría mucho porque hay muchas cosas que yo me llevo, sobre todo
de la situación colombiana, quizás unas dudas que ahí podríamos aclarar más tarde en torno a la relación de Cien Años de Soledad con la literatura de las violencias, sobre todo con ese fenómeno que se vive después en Colombia en los 80, los 90 y en el 2000, con obras como El Desbarrancadero, como Que Viva la Música, como Rosario Tijeras, cosas de ese estilo. Y cómo la ciudad, digamos, colombiana, la urbe colombiana y el territorio colombiano han mutado y se han convertido, digamos, en un espacio para que fomente eh, una condición de homo sacer o de ser humano que siempre está en condiciones precarias, y cómo eso se refleja en Cien Años de Soledad. De repente ese tránsito que se ve en Macondo de lo rural mágico a la urbe, y que luego es la Muy consecuencia, y luego interesante. termina siendo la consecuencia de la destrucción de Macondo. De esa destrucción de una sociedad que ha sido tan endogámica, que a juicio de ese autor de Isida, que es García Márquez, no merece sobrevivir a esos 100 años de soledad, ¿no? Entonces el final de la novela será porque una sociedad, un mundo inmerso en esta soledad no merece una segunda oportunidad, ¿no? Aquí tenemos a un deicida muy distinto del que aparece en las escrituras apocalípticas, que por demás si hay un tipo de escrito, un tipo de perspectiva escritural que resulta profundamente esperanzadora, distinto del tópico habitual, son las escrituras apocalípticas, porque las escrituras apocalípticas son ante todo, más allá de la religión que tengamos, el tono de las escrituras apocalípticas nos invitan a que como pueblo de Dios, que somos realmente ese tú con el que dialoga, ese Dios de la historia de la revelación, eh, construyamos esa limpieza de la anticreación. En el fondo, ese es el mensaje de las escrituras apocalípticas. El apocalipsis de 100 años de soledad es otro. Es muy desesperanzado. Si ustedes se dan cuenta, en cambio, en el discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura, lo que García Márquez dice a ese pueblo expectante, yo les diría también desde la clave que nosotros como latinoamericanos nos podemos atribuir también morboso, que está anhelante de toda esa historia de dolores, de desvaríos, de equivocaciones. Lo que García Márquez les dirá es, porque los necesitamos a ustedes, necesitamos su presencia, para que ese pueblo que ha vivido tanto dolor y tanta soledad tenga realmente otra oportunidad. Es como si ese autor de Isida que ha destruido a ese mundo circular que es justo nuestra Latinoamérica, ahí no está solo Colombia, ahí no está Macondo, no es solo la costa atlántica, como no lo es tampoco Comala. Eso es cada uno de nuestros pueblos. La perspectiva que García Márquez escribe es una perspectiva latinoamericana. Bien, me gustaría igual escuchar alguna otra opinión de ustedes. A ver, Nicolás, ¿qué Bueno, sigue? yo soy Bárbara. Hola, Bárbara. Bueno, no menos, hola, que aquí estaba hablando Luis porque estamos aquí juntos y se está conectando. Bueno, Ajá. lo que yo quería, bueno, mi expectativa, aunque ya se ha hablado mucho acerca de esto, revisar, bueno, ese elemento sobrenatural dentro de 100 años de soledad que distingue mucho lo latinoamericano, ya que hablamos de que no estamos hablando de una sola cosa en particular, sino estamos hablando de un todo. Entonces, yo sé que se ha hablado mucho y se ha escrito mucho acerca de eso, pero me parece importante tener como nuevas revisiones para crear nuevas, ¿cómo se dice esto? Para crear nuevos ópticas de lectura, una nueva apreciación acerca de cómo se manifiesta ese elemento sobrenatural acompañado de la tradición y esa arqueología casi historicista que se presenta en 100 años de soledad, bueno, desde la fundación
hasta la modernidad y todo lo que atraviesa. Entonces es muy interesante que a medida que pasa el tiempo, o sea, hablando en ese hilo narrativo de 100 años de soledad, siga manifestándose. Pues muchísimas gracias. Bueno, doy entonces inicio a mi charla para ganar tiempo, porque solamente tenemos más o menos hasta las 3:15, pensaría yo, y quiero con eso como aprovechar cada minuto. Bueno, yo voy a empezar con la génesis de 100 años de soledad. También porque sé que estoy ante un grupo de estudiantes de literatura latinoamericana, y este tipo de referentes nos sirven. Yo les diré, les voy a hablar también mucho de mi experiencia, porque creo profundamente que la literatura tiene un marco que es experiencial. Yo les diré, yo leí 100 años de soledad siendo una mujer adulta, es decir, la leí después de los 18 años. Es muy probable que yo la haya leído más o menos hacia la edad en que ustedes la han leído. Y la sensación que tuve con la lectura de 100 años de soledad fue estar leyendo un texto que no entendía cómo no me había permitido antes. Era como la sensación de un libro que hacía parte de mi vida, un libro que explicaba profundamente mi sensibilidad. Y yo creo que si hay una razón por la que 100 años de soledad nos enamora, si hay una razón por la que 100 años de soledad nos conmueve de semejante manera, es precisamente porque de alguna manera nos sentimos expresados, identificados, nos sentimos de algún modo interpretados en las páginas de una novela que resulta tan abarcante, tan impresionante como esa novela escrita por García Márquez, pensada, recuerden lo siguiente, García Márquez nace en 1922, perdón, en 1927, hacia el 47 ya tiene completamente prefigurada esta novela que entre tanto se llamaba simplemente La Casa. Y piensen de dónde nace la novela. La novela es una forma de exorcizar un pasado de muchas mujeres en una casa en la que ha sido abandonado por sus padres, porque es que en el fondo 100 años de soledad es literalmente la historia de un abandono, de unos padres que van teniendo hijos y en un momento van y les entregan a los abuelos a un niñito inteligente, a un niñito inquieto, que se queda en un mundo esperpéntico, un mundo de mujeres con unos imaginarios brujeriles, con unos imaginarios como los que tenemos en Latinoamérica, sobre todo como los que abundan en los pueblos del trópico. Tenemos a un García Márquez que siente miedo en una casa gigante de Aracataca, Magdalena, en un mundo de grandes, pero en un mundo sobre todo de mujeres fantasmagóricas, de mujeres llenas de supersticiones, para quien el único equilibrio de la historia es el abuelo. Ese hombre que había vivido la guerra de los 1000 días y que está lleno de historias, lleno de anécdotas. Lo que García Márquez refiere de alguna manera es que lo único que equilibraba ese mundo de mujeres muy imaginativas era ese abuelo, igualmente imaginativo. Digamos que García Márquez nace de allí, pero imaginativo de una manera que su cabeza febril, que su cabeza muy eh, amueblada desde pequeño lograba entender. Total, cuando García Márquez tenía 20 años, ya tenía entre el brazo aquel cartapacio de hojas unidas por un caucho que García Márquez denominaba La Casa, y era la historia de su propia vida, que fue alimentándose, respirando, esto es muy impresionante, llenándose de elementos y por demás manifestándose en esos relatos previos a 100 años de soledad, hasta que más o menos hacia el 65, 66, García Márquez toma la idea, toma la decisión de irse con su mujer Mercedes Barcha a México, vender su carro Volvo,
a escribir aquella novela que él consideraba les permitiría unos años de tranquilidad. La historia es muy potente. García Márquez se va, lo vende todo, se va en un plan solo escritura de aquello que venía dejando respirar con su propia vida. Les diré incluso que he conocido a profesores, a personas que trabajaron en el colegio en el que García Márquez estudió, por lo menos en el colegio en el que estudió en Boyacá, en Zipaquirá, Cundinamarca, Colombia. Yo tuve un profesor en la Javeriana, un sacerdote jesuita, que había sido rector de ese colegio y nos decía, miren, cuando García Márquez se gana ese premio Nobel en la década de los 80, nosotros lo mandamos a invitar para que fuese a hablarnos un poco de ese logro y a reconocerle cómo nos sentíamos de orgullosos de haber sido su alma mater. Y lo que García Márquez contestó fue, miren, yo no puedo ir, yo soy un hombre al que constantemente lo están invitando a todas partes, y si yo atendiese todas las invitaciones que me hacen, simplemente yo no tendría vida, pero les diré que les agradezco haberme permitido la literatura en tiempos de matemáticas. Entonces, esto les sirve ahora. Piensen una cosa interesante. Zipaquirá es un pueblo, yo en este momento vivo en Tocancipá. Yo amo las afueras de Bogotá. Desde que me gradué de mi doctorado en Navarra y volvimos a Colombia con 3 hijos, yo me fui con 1 y volví con 3. Yo siempre digo que estuvimos 5 años en Europa. Yo siempre digo que hicimos una estancia doctoral muy fecunda, porque esta estancia doctoral trajo consigo 2 doctorados, el de mi marido que está sentado allá y el mío, y 2 hijos más, una nena de la que me fui embarazada a doctorarme en 2008, con 5 meses de embarazo y que nació allí, y un hijo que nació cuando terminaba. Yo siempre digo que hice un doctorado fecundo, pero la historia es que al volver con esos 3 hijos, a mí Bogotá me pareció una ciudad en la que no quería criar niños chiquitos. Y nos vinimos a vivir a Tocancipá. Tocancipá es un pueblo que queda a unos 40 minutos de Bogotá y queda muy cerca de todos los pueblos de la sabana de Cundinamarca. García Márquez hizo sus estudios de bachillerato en Zipaquirá. Zipaquirá es un pueblo que queda al norte de Bogotá, más o menos a 1 hora de Bogotá, un pueblo muy frío. Y ojo, esto era un colegio jesuita. Imagínense lo que representó ese colegio para un hombre típico caribeño como García Márquez, que hizo para refugiarse. García Márquez, para refugiarse, empieza a pensar en la literatura, ¿no? Esto creo que es un dato que puede ser interesante para ustedes. Les voy a hablar un poco más de la biografía García Márquez. A los 20 años aparece en El Espectador, uno de los diarios capitalinos nuestros más importantes, una nota de Cepeda Zamudio, un importante escritor bogotano, hermano de otro escritor que estuvo casado con Marta Traba, aquella crítica literaria aquella crítica de arte muy conocida. Les estoy hablando de una élite intelectual bogotana. Qué hermoso esto que dice Oleida Linares, me emociona. Que créanme que hablar con ustedes me emociona porque yo me siento en un diálogo con mis hermanos de sangre, liberados por un hombre de la misma raíz, con dolores muy parecidos, aunque ustedes en este momento se la estén pasando peor aparentemente que nosotros. Ustedes saben cuán mal nos la hemos pasado nosotros antes que ustedes. Entonces, para mí, el dolor de ustedes es un dolor en la sangre. Bueno, volviendo, perdónenme. Total, Cepeda Zamudio escribe una nota diciendo que la literatura colombiana juvenil no tiene esperanza, que no se advierte, estamos hablando de los años 47,
cuando ya en germen estaban el mamotreto, se llamaba aquel conjunto de hojas en las que García Márquez estaba planeando su novela genial, que es 100 años de soledad. Nos puede gustar o no gustar. Podemos decir que su respiración no se parece a nosotros. Podemos decir que su ritmo no nos dice, pero no podemos negar que 100 años de soledad es una novela hija de la genialidad, ¿no? Volviendo sobre esto, cuando tenía 20 años, ve García Márquez que Cepeda Zamudio había escrito, perdón, había escrito una nota que decía que los escritores, que no había esperanza entre los escritores jóvenes colombianos. ¿Cómo le responde García Márquez? Piensen la genialidad de García Márquez. García Márquez escribe un libro, un cuento que se titula La tercera resignación. Este cuento se parece mucho a un cuento de una escritora chilena que se titula, esto es Bombal. ¿Cómo es que esta autora es de apellido Bombal? María Muy Luisa Bombal. amiga, María Luisa Bombal. Su cuento se titula, ¿alguien se acuerda? ¿Lo leyeron? No, no hemos llegado. Ese No, cuento en el que habla ese cuento en el que refiere su propia muerte, María Luisa Bombal, y ella como espectadora, siendo un cadáver, ve cómo se acercan, estamos hablando de la década del 20, cómo se acercan a visitarla ya muerta. Bueno, la tercera resignación se parece a ese cuento de María Luisa Bombal. La tercera resignación es la historia de un niño que muere muy pronto, su madre lo deja en la casa y el niño ve sucesivamente cómo, y la madre ve sucesivamente cómo ese niño pierde más signos, ese niño que ya está muerto, pierde más signos y pierde más signos, como si volviese a morir, y esa madre tiene que vivir continuamente un resignarse ante la muerte de un hijo que no ha querido entregar. Piensen lo potente. Aquí todos los referentes de esa literatura de María Luisa Bombal que refieren su propia muerte. Ese título es algo sobre la niebla, pero es que se me acaba de escapar el título de María Luisa Bombal. Cuando García Márquez publica ese cuento justamente en El Espectador, aquel autor que lo había cuestionado dice: ofrezco disculpas. Hemos leído este cuento que ha publicado García Márquez y podemos decir que la literatura juvenil colombiana tiene esperanza. Atención, estamos hablando de un hombre de 20 años que tiene en germen toda su propuesta de realismo mágico, que va a traer a continuación un libro tan brillante como La hojarasca y luego una novela tan potente, tan impresionante, tan impredecible, tan fantasmagórica como lo es 100 años de soledad. Bien, total, cuando llegamos más o menos al año 65, 66, García Márquez se va con Mercedes Barcha a México a escribir esa novela que ya vive desde 20 años antes, pero que sigue respirando, que sigue creciéndose, para hablar de esas generaciones de los Buendía y de ese mítico Macondo, esa tierra que ha nacido buscando al mar y que habla de ese intento fallido de La última niebla, de acuerdo, muchísimas gracias, La última niebla, que está muy hermanada con la tercera resignación de García Márquez. Les agradezco mucho por la referencia. A veces uno se emociona tanto en estos encuentros entre hermanos que la cabeza le juega malas pasadas, así que ustedes ya perdonarán. Bueno, volviendo. Viaja con Mercedes Barcha, vende su carro Volvo,
con la idea de en 6 meses tener lista su novela magistral. Yo me dedico a un autor argentino que es Leopoldo Marechal, un hombre gigante que muere en el 70 y nace en 1900. Sobre él hice mi tesis doctoral. A él también le pasa que cuando concibe su novela más grande, que es Adán Buenos Aires, dice, esta novela va a ser descomunal. Al final la crítica arrasa con ella, pero él siempre tuvo presente que su novela sería descomunal y apenas ahora, después del 66, cuando escribe su segunda novela, le estamos reconociendo que Adán Buenos Aires efectivamente es una novela descomunal. García Márquez tuvo mucha mejor suerte, porque García Márquez se va a escribir, la escritura de 6 meses se le convierte en una escritura de más de 1 año y medio. Mercedes Barça tiene que empezar a vender sus joyas para sostener esa carrera escritural garcía marquiana, hasta que García Márquez finalmente siente que tiene concluida aquella novela apoteósica que narra la historia de los Buendía, la historia de ese Macondo que habla del trópico, la historia de ese trópico, la historia del enorme dolor del conflicto de las bananeras, que hizo que consideraran que eso que nosotros producíamos era una musa paradisíaca, así se le decía desde el siglo XIX a los bananos, y que sin embargo trajo tanta destrucción y tanta avaricia. Lo que García Márquez hace es tomar como telón de fondo ese conflicto de la United Fruit Company, ese conflicto de las bananeras, en un acontecimiento singular en el que él quiere mostrar los errores de la historia, las mentiras de la historia, que quiso contarnos que fueron muy pocos muertos según la historia oficial, cuando en la historia que él quiere contarnos es que tal vez fueron muchísimos muertos sepultados por una historia oficial que no nos dice la verdad. Y entonces, como esa verdad muchas veces nos la cuenta finalmente el relato literario, ¿no? Allí está una de las razones por las que la literatura resulta tan interesante, tan liberadora, como teje intersticios en una historia que se nos ha contado y permite entonces que la historia se nos diga completa. Bueno, vuelvo sobre aquel acontecimiento durante la escritura de 100 años de soledad total. Llega el momento de entregar su original. García Márquez guarda sus últimos recursos para mandarla a la editorial sudamericana, que era la que editaba a los grandes autores. Atención, es Sudamericana la que da a conocer, por ejemplo, a Marechal. A Marechal en el 47, quien le publica Adán Buenos Aires es justamente Editorial Sudamericana de Buenos Aires. Cuando le tenemos nosotros cierta distancia a los porteños, a los de Buenos Aires, eso es justo porque creemos que se creen tanto, pero chicos, les diré, tienen razones para creer que Argentina era y sigue siendo un portal cultural potentísimo para Latinoamérica. El psicoanálisis no habría llegado a nosotros si no hubiese entrado a través de las editoriales porteñas. Todas esas otras nociones de religiosidad no hubiesen llegado a nosotros si no hubiesen entrado a través de las editoriales porteñas. Hay un conjunto de ideas muy relevantes para la cultura contemporánea que nos llegan a través de Buenos Aires. Total, García Márquez envía la primera parte de 100 años de soledad a la editorial sudamericana y su mujer, Mercedes Barcha, le dice, ahora solo falta que a ellos no les guste la novela. Y esa frase que Mercedes Barcha urde en ese momento coyuntural de la trama de una familia
que ya tiene hijos, que se ha mudado, que ha entregado sus recursos, que ha creado una novela. El contrapunto de ese relato de Mercedes Barcha me parece a mí que aparece en El amor en los tiempos del cólera, cuando Fermina Daza le dice a su marido, no al hombre que la ha amado toda la vida, sino al hombre con el que se casa y se van a Europa. Con esto de Europa es más la bulla. Y la verdad es que uno en esa Fermina Daza de alguna manera se encuentra esa Mercedes Barcha que cuestiona la gesta de su marido, que está creyendo profundamente en esa novela única que es 100 años de soledad. Bueno, continúo. Resulta que García Márquez ha empeñado hasta lo que no tiene por mandar esa primera parte de 100 años de soledad editorial sudamericana. Estamos hablando del año 67 y resulta que se ha equivocado y envía la segunda parte de 100 años de soledad, no la primera parte. Y en Editorial Sudamericana ven esa segunda parte de 100 años de soledad y se enloquecen. Inmediatamente se la compran, hacen un tiraje muy significativo de la novela y de inmediato le mandan el dinero para que envíe también la primera parte. Resultado. Esta genialidad de García Marquiana, como un caso muy emblemático y muy singular en Latinoamérica, eso sí, a los colombianos no nos lo pueden quitar, genera una novela que es un éxito. Es un boom en todo el sentido onomatopéyico de la palabra. Lo venden en los kioscos porteños y se agota. Nosotros solo conocimos la novela por algunos apuntes que se publicaron en los periódicos locales. Tuvimos que esperarnos muchos meses para que la novela llegase a nuestras librerías. Estamos hablando de un fenómeno que, tal como su génesis, no fue solo colombiano, tal como Macondo, no fue solo tropical, tropical como la costa en la que nació García Márquez. No sé cuánto ustedes sepan, pero Bogotá, la ciudad en la que yo viví muchos años, no de la que soy porque yo soy del eje cafetero, es una ciudad de clima frío, está lejos de ese trópico en el que los españoles juran que nosotros vivimos con una hamaca guindada, pereceando, cuando en cambio en Bogotá la gente entra a trabajar a las 7 de la mañana, se levanta a las 4 de la mañana para poder llegar. Pero bueno, esto para hacerles algunas acotaciones. Esas 100 años de soledad se convierte en el fenómeno latinoamericano que García Márquez pensó, tal como García Márquez la pensó. Bueno, ahora, como es mi celular, me van llegando avisos de cosas. Continuando, ¿qué ocurre con 100 años de soledad? 100 años de soledad nos invita profundamente a pensar quiénes somos como latinoamericanos. Nos invita a pensar en nuestros errores, nos invita a pensar en las equivocaciones de nuestra historia. Les diré lo que ocurre en España. En España en ese momento se está publicando una novela muy interesante que se titula Tiempo de Silencio. Nadie le presta la atención que una novela tan grande como Tiempo de Silencio se merece. ¿Por qué no le prestan atención a una novela tan grande como Tiempo de Silencio? Porque mientras España está en ese momento atenta a todo este conflicto posterior a la Guerra Civil Española, a esta historia de Franco, de los conflictos entre derecha e izquierda, ha salido un hombre delirante como García Márquez, que le ha contado al mundo otra manera de decir su historia. Y esto enloquece a los españoles. Como ustedes muy bien saben, si hay dos momentos en que Hispanoamérica le da un golpe grande a esa construcción de la literatura hispanoamericana,
esto es, de la literatura hispánica, esto es, el modernismo, con Rubén Darío, con José Martí, cubano, de alguna manera con José Asunción Silva, de alguna manera, porque Asunción Silva no reúne del todo todas las características de esa modernidad, pero el segundo momento en que Hispanoamérica le da un golpe en la nariz a esta tradición española de la literatura hispánica es con el boom latinoamericano, es con el realismo mágico. Yo les contaré algunas anécdotas. Alguna vez yo estudié en la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá, en la que fui alumna, por ejemplo, de Mario Mendoza, este autor que sé que ustedes con mucha inteligencia han estudiado gracias a la profesora Lorena, que nos ha dado una charla deslumbrante a los estudiantes de la maestría en lingüística panhispánica, en la que yo doy algunas sesiones y que de alguna manera ayudo a coordinar porque soy jefe del Departamento de Lingüística y Literatura en la Universidad de La Sabana. Les diré, mm, me emocioné tanto, perdónenme. Oh, bueno, les decía, total, en España el autor es un boom total. Ahora, el autor genera una total ruptura en las formas literarias de una novela muy realista, de una novela muy adolorida que predomina en España, cuando en cambio aparece un personaje tan interesante contando unos dolores tan grandes como los que hemos vivido los hispanoamericanos, pero contándolos con un registro tan propiamente literario en la dimensión simbólica que García Márquez consigue recoger. Ahora va lo que yo oía en la Javeriana. Un profesor mío de dramática decía, miren, en alguna ocasión trajimos a un grupo de teatro de Suecia a la universidad y este grupo lo llevamos a conocer los lugares emblemáticos de Bogotá. No olviden que nosotros también tenemos muchos problemas y los hemos tenido a lo largo de la historia. Yo aquí les voy a contar alguna anécdota para que sonrían. Yo he tenido muchos, cuando digo muchos es muchos estudiantes venezolanos. Y alguna vez algunos estudiantes, yo iba caminando por el campus de la universidad y algunos estudiantes venezolanos estaban diciendo lo siguiente: ¿qué tal estos colombianos poniéndonos al margen a nosotros, cuando a ellos en todos los aeropuertos del mundo los detienen? En cambio nosotros apenas tenemos un problema ahora. Y yo me moría de risa porque decía, tienen toda la razón. Esto que les estoy contando es más o menos de mediados de la década, no, finales de la década de los 90, comienzos del siglo XXI. Y un profesor de dramática nos contaba que había traído a un colectivo teatral de Suecia y que se los había llevado a conocer lugares emblemáticos colombianos, bogotanos, como la Avenida Jiménez, que es una avenida muy céntrica, la Candelaria, y entre las cosas que este colectivo había visto, era un caso típico nuestro, que es ver a los indigentes, a las personas que viven en la calle, sacando comida de las canecas o los tachos de basura, los botes de basura, no sé qué palabra utilicen ustedes para referirse a esto, pero creo que me están entendiendo. Sí. Y cuando él ha mostrado esto, cuando han pasado por esas calles de la Candelaria, los del colectivo teatral han dicho, oh, teatro de la realidad. Y este profesor, que además era director de teatro, ha tenido que decirles, no, ningún teatro de la realidad. Esto es nuestra cotidianidad, de unos contrastes tan dolorosos
como clases pudientes que reúnen el 20% de los recursos de toda la población y gente indigente que come de los botes de basura, ¿no? Bueno, total, el realismo mágico nace de ahí. Es una cosa que García Márquez dice con mucha puntualidad en su discurso de recepción del Premio Nobel de Literatura. Nosotros venimos del dolor, de pueblos en los que a un hombre gobernante en una guerra le quitan una pierna y ese hombre le hace un tribunal con honores a su pierna, ¿no? Nosotros venimos de ahí, nosotros venimos incluso de la locura de un Trump, hablando en términos contemporáneos, que pierde las elecciones, pide recontar los votos, no reconoce a su elector. Ojo, Trump también tiene de nuestra sangre, aunque sea a la que le quiere negar la entrada en los Estados Unidos. Y al final descubre que había votos que no se habían contabilizado y que estaban a favor de su adversor. Atención, América es hija de esto. Y eso es algo que García Márquez entiende muy bien. ¿Qué les dice a las sociedades primermundistas cuando gana el Nobel de Literatura, el primer Nobel que ganan los colombianos? Por favor, no se queden en esa curiosidad malsana. Ustedes tienen la oportunidad de cambiar nuestra historia. Muy bien, yo les diré, ¿qué le aporta entonces García Márquez a los autores post-boom? Aquí la pregunta es muy complicada, que es exactamente lo que nos convoca en esta sesión. La pregunta es muy complicada porque la sociedad de post-boom se indica a negar la herencia del boom latinoamericano. Un boom latinoamericano en el que García Márquez es probablemente el representante más importante. Y esto no lo digo solo como colombiana, esto lo digo como una mujer que ha vivido en España, que ante todo se cree latinoamericana, y como una mujer que ha leído mucho. Y esto se los puedo decir, la verdadera humildad es la de quien dice lo que es, ¿no? Y yo eso se los puedo decir, como les puedo contar que tengo 3 hijos, que tengo una niña con síndrome de Down, todo eso es parte de mi historia. También ser una lectora de las que leen por absoluta razón vital, ¿no? Atención, ¿qué le entrega García Márquez a la sociedad de postboom? Esto es algo como ver el cuadro de Goya de Saturno devorando a sus hijos. Ese Saturno que cree que tiene hijos que nunca repiten su belleza y que por esa razón los devora. Vean ese cuadro de Goya si es que no lo han visto. De algún modo nuestra historia con nuestros padres y tristemente nuestra historia con nuestros hijos tiene un poco de eso. De algún modo, si no tenemos cuidado, andamos devorando a nuestra progenie. Por ese motivo, el post-boom va a estar todo el tiempo intentando negar la herencia de ese boom que se estableció a través de símbolos muy potentes. ¿Cuál es la herencia más importante del boom? La herencia más importante será haber generado una génesis tan contundente, tan telúrica, que este post-boom, que estos autores posteriores, que estos autores del 90, del 2000, casi yo diría que del 90, del 2000, estén ingeniándose formas de decir su identidad, superando esa huella tan, tan contundente que han dejado autores como García Márquez, Vargas Llosa y todo este grupo brillante de autores. Ahora, la pregunta es, ¿qué nos queda del postboom?
del postboom nos queda el anhelo de una identidad individual reconstruida, nos queda el anhelo de volver a decir desde experiencias que sean mucho más compatibles con nuestra época, la contemporaneidad, nuestra identidad individual y no la identidad de un colectivo, que era justamente lo que caracterizaba a estos autores del boom latinoamericano. Eso es, en el fondo, la gran herencia que deja el boom latinoamericano y un autor como García Márquez a todos estos hijos, que si no se cuidan, el boom latinoamericano todavía puede continuar devorando por la dificultad de que alguien, después de esta genialidad del boom latinoamericano, pueda decir algo tan logrado, tan simbólico, tan universal, que genere una posibilidad de conexión tan potente como ese universo de mujeres como Remedios la Bella ascendiendo al cielo, mientras otra mujer la mira desde la tierra muerta de envidia pidiéndole que le devuelva las sábanas. Eso, chicos, lo dejo por acá y quedo muy abierta a sus preguntas. Muchas gracias. Gracias, Mónica, por tu intervención, que para mí, yo debo decir desde que te conocí, que además de muy espontánea, me parece que tienes una percepción de la literatura como tan vinculada a eso, a lo pasional, a la vivencia de la lectura, a ese encuentro con el texto, que es, yo creo que vital para la cantidad de trabajo a veces que uno tiene con textos que de repente me gustan más que otros, me gustan menos que otros, hay que leer mucho, hay que investigar, pero hay que montar una clase. Entonces, el hecho de no perder eso creo que es absolutamente necesario y es algo que los estudiantes de la escuela de letras, sobre todo los que se van a dedicar en algún momento, si se dedican a la vida académica, deben de alguna manera capturar, ¿no? Uno está aquí porque le gusta leer, pero no porque nos gusta, vamos a decir, estar examinando textos, sino porque nos gusta vivir el relato, nos gusta hacernos o hacer una vida a partir de las múltiples posibilidades que el texto nos permite. Eso es algo que por lo menos yo me llevé de la carrera y por eso me he dedicado un poco a la docencia, ¿no? Entonces, pues vamos a ver qué nos dicen los chicos. Ana Karina plantea algo en particular. Profesora, una cuestión que observé es que el boom latinoamericano influenció a las literaturas periféricas, como la china, con el sorgo rojo. ¿Qué comentas de eso? Bueno, lo primero que tengo que decirte es que no sé qué es el sorbo rojo. Si pudieses explicitarlo, te lo agradeceré. Y después de eso yo podré puntualizarte por qué ocurre esto. Yo te adelanto, porque quiero irte y me parece súper importante. Miren, hay autores, en todas las tradiciones ocurre una cosa. Hay autores destinados a permanecer y autores destinados a desvanecerse. Cuando estamos ante un autor que permanece, estamos ante un autor que permanece cuando éste se conecta profundamente con aquello más humano, nos dice y nos dice universalmente, ¿sí? García Márquez, Borges son casos de esto. Cuando ustedes ven, por ejemplo, en una novela tan maravillosa como lo es de Humberto Eco, oh, El nombre de la rosa, ese ciego, que es el criminal del nombre de la rosa, es una crítica a Borges. Ojo, criticar de una manera tan salvaje a ese cegatón enamorado de la lectura, salvando un canon, no es otra cosa que revelar la grandeza de un personaje como Borges. ¿Por qué? Porque Borges nos ha dicho, porque Borges ha bordeado honduras muy profundas de la condición humana, ¿no? Por ese motivo Borges sobrevive y sobrevivirá,
Por ese motivo, Borges es un autor que la filosofía, no solo los autores, la filosofía italiana está haciendo inmortal. Les diré, y esto no es pretensión, también García Márquez es un hombre de una genialidad cotidiana que nos ha dicho profundamente quiénes somos. Cuando García Márquez piensa su Macondo, García Márquez no está pensando el trópico. García Márquez no está pensando solo Latinoamérica. García Márquez está pensando una necesidad humana de resguardarnos en círculos concéntricos que dicen nuestro yo, que dicen eso que somos a diferencia de lo que son los demás. El mayor conflicto de las migraciones, y se los digo como una profesora que ha tenido a muchos estudiantes venezolanos brillantes en su salón de clase, es cuánto nos cuesta a veces reconocer la grandeza de ese al que decimos otro. Eso también lo viví yo como estudiante en España, cuando por ser latinoamericana algunos pensaban que mi lenguaje era deficitario porque no hablaba con la segunda persona del plural, vosotros, sino que decía ustedes, porque no decía le y la, sino lo, como hace un colombiano que además construye con, tan soberbiamente el español. Ojo, siempre intentamos configurar una aldeíta para sentirnos a salvo. Ahora, te invito a ti a que nos hables un poco de este relato que pones sobre la mesa y que me suena revelador e interesante. Ana Karina, tienes la palabra. Bueno, profe, lo que yo estaba tratando de plantear era que El Sorjo Rojo es una novela de Mo Yuan de los años 80, de los años 50, perdón. Esa novela, ya va, perdón, es que se me olvidó la fecha, pero sé que es posterior a 100 años de soledad, porque se ha aclarado que esa novela, Sorjo Rojo, tiene influencias directas de García Márquez, porque en China la novela se conoce después de que Márquez gana el premio Nobel. Y empieza a tener mucha popularidad el relato de las sagas familiares y empieza a cuestionarse la identidad china. Por eso es que digo que 100 años de soledad influenció a las novelas que se consideran periféricas, a las obras periféricas. 1986 es la fecha de la novela, Ana Karina. 1900, ¿qué? 86. Wow. Bueno, pues Ana Karina, yo te diré que me estás revelando un dato. Yo no he leído de nada Sorjo Rojo, sí que he leído a Mojang, sí que lo conozco, pero te diré, ocurre algo muy interesante. Yo justo acabo de mandar un artículo a publicación como un homenaje al autor al que me dedico, Leopoldo Marechal, y me he referido a las perspectivas insulares en la novela. Esto es, lo que nos permite ponernos en una perspectiva de ínsula, de aldea, para decir el mundo. Resulta que García Márquez dice el mundo desde una ínsula. De alguna manera esa Macondo, que no logra llegar al mar y que tiempo después se descubre que estaba a unos pocos kilómetros del lugar en el que finalmente José Arcadio Buendía asienta Macondo, nos habla de esa voz de un autor que también es profeta. Los márgenes son un lugar privilegiado para ver el mundo como una totalidad, para ver el mundo, contarle la historia y juzgar la realidad, que es en el fondo lo que hace García Márquez con esas sociedades de Buendía, con esas generaciones de Buendía, condenados a desaparecer por su terrible exoendogamia. Yo imagino de alguna manera, sin conocerla, que Sorjo Rojo haya tomado de eso. Las dimensiones periféricas en el fondo son una dimensión profética, son una dimensión apocalíptica. Por allí se reúne una posibilidad de enjuiciar a la humanidad
y a los tiempos en los que vivimos y aún los tiempos venideros, con una función fundamental: tender por una purificación, que es también una tarea de los escritores. Por eso es que la literatura es tan interesante. Les diré, cuando más o menos en el 92, Giunta Grass, el autor del Tambor de Hojalata, escribe un relato que se titula Escribir después de Auschwitz. Esto es mucho antes de que Giunta Grass se gane el premio Nobel de Literatura justo por el Tambor de Hojalata, aunque después se desatara el escándalo de que efectivamente había participado en las juventudes nazis este Giunta Grass. Giunta Grass dice en Escribir después de Auschwitz que el deber de la literatura después del genocidio es ser peligrosa, desbancar a las vacas sagradas, acabar con las estructuras. Esto es, desde la periferia, ser una luz para redireccionar los errores del establishment. Yo creo que García Márquez se mueve por ahí y es muy probable que por eso influya autores periféricos como Mojang. Bien, eso. Gracias. Mónica, Y perdón si no logro responder del todo a tu pregunta por ignorancia. Sí. Tengo muy buenos lectores entre mis estudiantes, de eso sí me van a totalmente. Tenemos lo sé, lo noto. Bárbara Ochoa. Ajá, Bárbara. bueno, yo tenía como 2 preguntas. ¿Me escuchan? Sí, perfectamente, con total nitidez, Bárbara. Bueno, gracias. Bárbara, te Bueno, digo nada, con que total tenía como 2 preguntas. Bueno, perfecto. Quería preguntar, sí, bueno, lo que había, mencionado al principio de la apertura, que era este elemento sobrenatural. Me da mucha curiosidad y quisiera saber su lectura acerca de eso, porque una de las cosas que caracteriza lo latinoamericano, es eso, además porque es un elemento que o sea, lo sobrenatural se da como, de alguna forma, como respuesta a esas cosas que no podíamos explicar, y lo o sea, en un principio lo utilizábamos así, pero con el paso del tiempo, podemos ver que eso sobrenatural, bueno, ya ahorita tenemos la mayoría de las respuestas que necesitamos para poder articular nuestra realidad, pero aún así, lo seguimos utilizando. Y además que otro elemento, que me parece constante, Bárbara, un pasado para poder articular. ¿Ah? Perdimos tu audio ¿Aló? momentáneamente. Ay, rayos. Bueno, no sé a dónde me quedé. Segunda pregunta. No, te he oído. La segunda pregunta. Parte, y es como... Te he oído muy buena parte y vale la pena que formules tu pregunta completa porque es muy interesante. Estás hablando como del lugar de lo sobrenatural en narrativas como estas, que de alguna manera incluso intentan negar eso sobrenatural, ¿verdad? ¿Sí? ¿No? No, de negarlo no, sino que en un principio había cosas que no encontrábamos respuesta, y siento yo, en mi percepción, que lo sobrenatural se empezó a articular con la realidad. Bueno, no, esto está pasando, pero es algo que, o sea, es algo normal, es algo que pasa, se integró mucho a nuestra realidad. Y lo más curioso es que hasta la actualidad todavía sigue persistiendo. O sea, es un elemento muy particular dentro de lo latinoamericano, porque a pesar de que tenemos respuestas en la actualidad a ciertos fenómenos, a ciertos eventos, todavía seguimos articulando esa realidad con ese elemento sobrenatural. O sea, me gustaría saber su percepción de eso, y además de que, bueno, otro elemento
que persiste dentro de nosotros es que siempre remitimos a un pasado. Y bueno, y vemos o sea, con Macondo, o sea, Macondo o sea, empieza con su génesis, cómo surge, y va marcando una historiografía, o sea, una narrativa historicista. Bueno, nace, vemos cómo las clases sociales, esa noción de crear clases sociales va surgiendo, va surgiendo el comercio, vemos cómo todo eso se va integrando y se va tejiendo, bueno, con lo que mencioné hace rato sobre natural, bueno, un momento cuando Úrsula se va y queda Arcadio en la casa, y entonces todo empieza a moverse, todo empieza a enloquecer, y él, o sea, no hay una atención con respecto a eso, o sea, es algo que pasa y ya, y sigue pasando. Entonces quería tener como, bueno, eso, como su percepción acerca de ese fenómeno. Recuérdame tu nombre para contestarte con nombre propio. Bárbara. Sí. Bárbara. Bárbara. Muy bien, bueno. Yo te diré varias cosas, y esto es, la literatura hispanoamericana del boom tiene un caballo de batalla, es decir, hay un tema con el que se enfrenta con lo establecido, se enfrenta con todo aquello que resulta oficial, se enfrenta con la cultura nacional y se enfrenta también en ese orden de ideas con la historia oficial. ¿Sí? Resulta entonces que en ese orden de ideas la literatura hispanoamericana se va a enfrentar con la idea de la religiosidad aceptada, ¿sí? La religiosidad de las mayorías. Pero ojo, y aquí viene la magia. Una cosa es la religiosidad de las mayorías, ojo, yo les estoy hablando incluso como católica, yo lo soy. Pero una cosa muy distinta es la acción de Dios, la presencia de lo sincrónico, que es algo a lo que hasta Jung con sus contenidos simbólicos se refiere, y también la presencia de eso otro e inexplicable en los fluidos de la historia y del devenir de la realidad, ¿no? Del tiempo. Y eso es muy interesante. La pelea es con el discurso oficial. La pelea no es contra todo aquello que nos sorprende. Tú tienes toda la razón cuando hablas del flujo de cosas que pasan en la novela, en Cien años de soledad. El mundo que se mueve, eh, esos hechos circulares, esos personajes que explican los errores de otros, esos personajes que pagan los errores de otros, ese vaticinio que hace desde siempre Úrsula Iguarán con su miedo a un hijo con cola de cerdo por haberse casado con el primo, que es una maldición que aparece al final, ¿no? De hecho, García Márquez mismo es un autor deicida. La mejor crítica que se ha hecho sobre Cien años de soledad la hizo Vargas Llosa, La historia de un deicidio. Una crítica que se recuperó apenas ahora, que algunos coleccionistas que se fueron y compraron casi robados textos de esa historia de un deicidio que se dejó de imprimir por una pelea entre Vargas Llosa y García Márquez, que no les voy a contar ahora porque nos quita un tiempo que no tenemos, pero esa historia de un deicidio habla de algo muy fuerte. ¿A quién mata García Márquez? Mata al Dios del relato tradicional, pero la necesidad de configurarse él mismo como un nuevo Dios, un Dios tiránico que acaba con todos, con todo ese mundo endogámico, ese mismo habla de una fe que va más allá de la religiosidad convencional. Esa tirantez entre formas tradicionales de explicar
esta ligazón del hombre con una cosa otra que explica nuestra esencia, se la van a encontrar en toda la experiencia del realismo mágico, del boom, pero también en sus epígonos. Estoy hablando de novelas como Agua para Chocolate, de Laura Esquivel. Estoy hablando en la Casa de los Espíritus, de Laura Esquivel. ¿Sí? Estoy hablando de toda esa producción posterior. Es decir, de algún modo el hecho de que el mismo García Márquez se configure como un demiurgo tiránico es una forma de criticar lo que una religiosidad nos ha traído de cuestionamiento a un mundo que ha dejado afuera a algunos por no pertenecer a castas, por no pertenecer a ciertos grupos, por no pertenecer a ciertos partidos políticos, pero en el fondo lo que no ha dejado por fuera García Márquez es la idea de esa cosa otra que sigue jalonando la historia total y las historias individuales. No sé si con eso respondo a tu pregunta, Bárbara. Sí, sí, muchas gracias, Mónica. Gracias a ti. Moisés Mora, levanta la mano, adelante. Hola, ¿se me escucha? Se te escucha un poco bajo. Con mucha Moisés. nitidez, Moisés. Yo te ¿Se me oigo escucha muy mejor? bien con mi audífono. Ok. Bien, perfecto. Espera, a ver, ajá, bien, yo tengo una duda. Aquí, bueno, tengo dos dudas principalmente, pero bueno, voy a tratar de formularlas con brevedad. En primera instancia, me gustaría preguntar acerca de el por qué o cuál es la función que cumple el carácter circular de la novela, porque yo cuando la leí me percaté de un carácter en cierto sentido redondo, ya explicaré por qué. Y la segunda, ¿qué función cumplen las zonas de indeterminación? Desarrollo la primera. El carácter circular de la novela, yo lo vi, por ejemplo, en que la historia comienza con... Yo lo del carácter, perdóname, te interrumpo, yo lo del carácter circular te lo entiendo perfectamente y te lo puedo explicar. No entiendo bien lo de la indeterminación, te pido ahí que refines la pregunta para poderte contestar Bueno, lo más claro posible. voy a desarrollar un poquito ambas. Lo de carácter circular lo voy a desarrollar brevemente, más que nada para los compañeros. Por ejemplo, lo de carácter circular refiere a que, por ejemplo, Macondo comienza con un génesis y termina con un apocalipsis. Moisés. Por ejemplo, la cuarta generación de los Arcadios. Hola. ¿Ah? Oh. No veo ni oigo a ninguno. Perfecto. La cuarta. Hola. A ver, ¿se me oye? No, Moisés, a ti sí te escuchamos, pero creo que la profesora Mónica está teniendo unos problemas. Lorena, ¿tú me oyes? Yo la escucho. Lorena. Yo la escucho. Ah, ok, aquí creo que recuperé el audio. Moisés, te pido que cierres lo de la indeterminación, gracias. Ok, por ejemplo, Macondo nace con un génesis, termina con un apocalipsis, sí. También está el hecho de que Macondo comienza desde abajo su nacimiento, llega hasta un punto cúspide en la mitad de la novela y luego a partir de ahí comienza su descenso, su decaimiento. También está el factor redondo entre los enamoramientos, que el primer nacido en Macondo es un aureliano, el último nacido en Macondo también es un aureliano. Como te decía, lo de la circularidad lo entiendo perfectamente. Okay, eso te lo puedo explicar. Es lo de la indeterminación lo que te pido que precises mejor. Bueno, en literatura está el concepto de zonas de indeterminación como aquellos factores dentro de una obra que no son claramente explicados, pero que se da indicios de lo que podría ser. Por ejemplo, vemos en el caso de la cuarta generación, que es la generación de los gemelos Arcadio y Aureliano, en los que tenemos en primera instancia el arquetipo de los José Arcadios como hombres altos, de cuerpo fuerte, trabajador, etc. Mientras que el de los aurelianos como hombres ermitaños, meditabundos, entre otros. Aquí en este juego, ellos al principio, estos gemelos Arcadio y Aureliano, se intercambiaban los nombres hasta que crecieron con los nombres que se quedó después del intercambio, pero pareciera ser en función del arquetipo que los nombres con los que lo identificamos están intercambiados, pero la obra no termina de especificarlo. Señala cuando mueren que son enterrados en tumbas intercambiadas, lo cual avala un poco más la hipótesis de que crecieron con nombres intercambiados. Asimismo está el hecho de que el conocido como José Aureliano Buendía, que es el que
José Aureliano II, quiero decir, que es en el que se pone énfasis en esta generación, cumple más con el arquetipo de los arcadios, es decir, es un hombre grande, trabajador, bastante derrochador, mientras que el otro, el Arcadio II, cumple más con el arquetipo, con el modelo de los aurelianos, en tanto que es meditabundo, ermitaño, es decir, esto es una zona de indeterminación porque no se termina de señalar si genuinamente es que ellos crecieron con los nombres intercambiados o si es simplemente artificio del lector. Entonces, ¿qué función cumpliría el lector en la construcción de esta significación y en la interpretación de si genuinamente crecieron con los nombres intercambiados y por qué el autor deja estas pistas de que probablemente crecieron con los nombres intercambiados? Esta indeterminación, que no se termina de declarar si es lo uno o si es lo otro, es decir, se dan suficientes pistas para pensar que puede ser, pero no se dice explícitamente qué es. Es decir, ¿qué función cumple esto en el mecanismo de la obra, esta indeterminación? Eso es un poco la duda y cómo esto involucra al lector. Bueno, yo te agradezco profundamente tu pregunta porque además habla con cuánto tino has leído y dice también el tipo de crítico literario que eres, así que además te felicito, como felicito también a quienes han intervenido en las preguntas de este espacio de diálogo, que es justamente eso. Entonces, en relación con lo primero, la circularidad. No te olvides que él se plantea como un deicida, uno que mata a Dios como lo conocemos, al Dios de Occidente, ¿no? Al Dios hebreo, cristiano, judío, semita. Bien. ¿Qué diferencia trae Cristo? Aquí pensemos en Cristo como figura histórica. Más allá de si creemos, no creemos y demás, eso pongámoslo aparte. Yo les he dicho que yo soy creyente. Eso hoy me despojo de eso. La circularidad remite a la fatalidad griega. Lo que ellos están diciendo es, mire, tal vez de tal manera hemos generado estructuras que nos dicen en qué creer y cómo creer, que una forma de volver a entender lo que somos como humanos es prescindir de unas estructuras que de algún modo también han sido tiránicas, también han sido subjetivas. Esa misma circularidad es la circularidad de un Edipo que dice, yo en mi vida no se cumplirá lo que ha dicho el oráculo, que ha establecido el oráculo de Delfos, y sin embargo se cumple, ¿de acuerdo? De algún modo la circularidad está muy relacionada con eso. Ahora, esa indeterminación de la que tú hablas es justo la apuesta del escritor. Ahí es donde García Márquez, con su singularidad, mete mano en el discurso y dice, muy bien, muy bien. La circularidad nos lanzaría sobre una repetición indeterminada de aurelianos, hijos de Arcadios. La Arcadia es la edad de oro. Esto en las mitologías y también en los textos herméticos tiene enorme importancia. Los textos herméticos, ojo, esta es una tradición que los autores del boom todos bebieron. El regreso a la edad de oro es desde una mirada muy degradada del hombre y de su historia, intentar volver a una perspectiva llena de sentido y llena de vitalidad. Pero esos hombres con los nombres intercambiados también son la apuesta de un autor que dice, hombre, yo también aquí tengo lugar, yo hago mi parte, la historia muta tanto que puede ser incluso que aquello que nos daba el sentido de tal modo se mezcle de una forma caricaturesca que al final no podamos precisar dónde están esos andamiajes, ni siquiera en la circularidad de la historia que nos remitirían al punto inicial. Cuando tú ves eso, mira, sobre todo ríete. Ahí tienes a un autor con toda la cabeza garciamarquiana burlándose de nosotros. Ahí es donde sí que tienes al autor de Isida, que nos niega incluso el sentido desde la circularidad. Eso es lo que te puedo decir. Y les cuento que por acá me va a tocar cortar, porque como soy jefe de departamento, tengo ya un encargo de mi facultad
me toca correr a una reunión, pero sí me gustaría despedirme y escucharlos al menos unos 2 minutos y yo ya aviso en la reunión posterior lo que sigue en lo que estoy. Adelante. Bueno, teníamos dos planteamientos, Mónica, muy breves. Muchos de mis estudiantes han tomado un curso, un seminario electivo conmigo, que es sobre literatura de la violencia en Colombia, pero últimamente ese seminario ha cambiado y es narrativa de la violencia latinoamericana, ¿no? Entonces creo que por eso es que preguntan constantemente cosas como esta. ¿Cómo cree usted que se percibe en 100 años de soledad la noción de violencia fundacional? ¿Es esto Oh, por Dios. de lo que condena a Macondo como una especie de justicia cósmica? Wow. Esa es una pregunta bellísima. Ustedes piensan en lo que ocurre en una novela que toma todo el conflicto de las bananeras como un trasfondo sublimado, ¿no? Es como si dijésemos que justo porque de algún modo hemos vivido y hemos sublimado y no hemos encarado la historia como es, por eso nuestra circularidad, ¿no? Por eso la historia se repite, por eso estamos condenados a la destrucción. ¿Dónde está la potencia de García Márquez en decirlo con semejante simbología tan bella también, ¿no? ¿De qué modo la belleza equilibra la belleza y lo simbólico? Equilibra el trasfondo de la herida de la historia, ¿no? ¿Qué es lo que los autores posteriores, Mac Hondo, Crack y demás, no van a hacer y no están obligados a hacer? Ellos van a intentar entender esas heridas de la historia desde cómo han colisionado la historia personal. Eso es una respuesta muy rápida que puedo darte. Una que me encantaría darles con más detalle, porque tienes un grupo súper interesante, Lorena, y se ve qué profesora eres tú, cómo me gustaría seguir dialogando, pero bueno, eso es algo de lo que les puedo decir. Bueno, Mónica, muchísimas gracias por tu tiempo. Yo agradezco un montón la oportunidad. La experiencia del viernes para mí fue gratificante. Yo espero que mis estudiantes se hayan llevado la misma percepción que tuve yo. Una mujer sumamente abierta, con un bagaje de lecturas impresionante, con una capacidad de dialogar que realmente invita a leer, o sea, da gusto leer para dialogar contigo. Entonces yo pues maravillada, muy agradecida de este espacio. Yo espero que podamos hacer algunas otras cosas juntas para la Escuela de Letras o para la Simón Bolívar, para el espacio que nos sea posible, y seguir un poco, vamos a decir, tendiendo las redes, ¿no? Claro que sí, Lorena, lo haremos. Tenemos que escribir entre las dos. Ahí tienes. Muchísimas gracias. Bueno, mis chicos de Latinoamericana, no sé si quieren poner un momentico la pantalla al menos, y los chicos que tengo del Teresiano, estudiantes del bachillerato cuando yo daba clases en bachillerato. Si quieren poner pantalla para que se despidan de la profesora Mónica, y le agradecemos el espacio. Esta clase está quedando grabada para nuestro canal de YouTube de la Escuela de Letras, Mónica. ¡Qué lindo! Te vamos a invitar mañana a una charla con el profesor Francisco Javier Pérez. Te voy a pasar el link. Okay. Lo conozco. Oh, qué lindo. Oh, qué lindo. Escuela, y es profesor, fue profesor por muchos años de nuestra escuela, egresado de la Escuela de Letras. Entonces es nuestro invitado mañana en una serie de ponencias que estamos trabajando. Entonces ya te voy a pasar el link. Muchísimas gracias a los chicos que están conectados. Hemos cumplido nuestro horario de clase a la perfección, se los agradezco, puntualísimos. Espero que hayan anotado. Tenemos parcial y 100 años de soledad, una pregunta capital, jóvenes. Por ahí hay una reseña mía larga, publicada en academia.edu de 100 años de soledad. No le hago comercial, pero se las recomiendo, está buena. Yo les acabo de colgar en el aula virtual a ellos el texto sobre Macondo y Mendoza y Gamboa. Bien, bueno, pues muchísimas gracias. Por favor, me cuentas después qué te han dicho. Yo como querría despedirme de cada uno personalmente,
pero tengo ya un colega mío de facultad esperándome para otra reunión. Así que con tanta gratitud me despido de ti y de todos por este deleite de momento, por la perspicacia de sus lecturas, de sus preguntas, miren, yo les digo con todo mi corazón, yo hoy hablando con ustedes sentía, Dios, por esto vale la pena haberme dedicado a la literatura. Es justo por esto. Y se los digo con todo mi corazón. Así que bueno, nos vemos y nos hablamos y nos escribimos. Sí. Dales mi correo electrónico y diles que me tienen a un clic de distancia. Perfecto. Muchísimas gracias, Mónica, por toda tu amabilidad, tu tiempo y, por supuesto, por la agradable charla. Soy feliz. Adiós. Hasta luego. Hasta luego. Me cuentas después. Perfecto. Terminamos la actividad por hoy. Este video saben que va a estar en el canal de YouTube. Mañana, por favor, quienes quieran asistir a la conferencia del profesor Francisco Javier, invitadísimos, lo saben. La profesora Lice Martínez, directora de la Escuela de Letras, bueno, te manda un mensaje, Mónica, y a todos ustedes, gracias por asistir. Nos hablamos por el chat. Buenas tardes. Gracias, chao.